Pero ahora sí, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el mensaje, el sermón de esta mañana, bajo el título Algo grande está por venir. Así se llama el título de esta mañana. Durante los siguientes 40 minutos voy a predicar bajo este tema. Y vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1. Marcos, capítulo 2, verso 1. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Bajo esta base bíblica vamos a predicar acerca de lo que Jesús trae para nuestras vidas. Algo grande viene para nuestras vidas. Mire, dice la palabra que Jesús estaba dentro de la casa y que por otra vez había visitado Capernaum. Seguramente había muchos que se preguntaban acerca de los milagros de Jesús. Había muchos que se preguntaban acerca de lo que Jesús podía hacer, pero también habían otros, como en este tiempo, que dicen: si Jesús existe, si es el Hijo de Dios, porque hay hambre, porque existe un paralítico, porque los niños están muriendo, porque hay violaciones, porque hay tanta maldad. Y siempre cuando la presencia de Jesús está en un lugar, se vuelve polémico el tema dentro de toda la sociedad o la humanidad misma. Porque hay muchos que están entendidos en los propósitos de Dios, de lo que Dios hizo este año y de lo que Dios hará el próximo año, pero hay muchos también que todavía están diciendo Dios no existe o no puede ser posible que Dios exista, y están pasando todas estas cosas en nuestras vidas. Lo cierto es que Jesús está a la puerta de nuestras vidas. Jesús está a la puerta de un cambio de vida. Jesús está a las puertas de un nuevo año, como lo ha estado cada día de nuestras vidas. También Él está a la puerta de un nuevo año. Depende de lo que el corazón esté expectante con Jesucristo, así Él también le permitimos que obre y que haga en nuestras vidas. Yo le hago la pregunta: ¿qué espera en el 2021? ¿Qué está esperando en el nuevo año? ¿Qué cree que pasará en el nuevo año en su vida? Ay, pastor, dicen que las cosas vienen peor, dicen que las cosas no van a mejorar, dicen que las cosas no serán buenas para nosotros. Mire, pero cuando nos desenfocamos de Jesús, comenzamos a depender del entorno. Hay dos tipos de personas: las que se enfocan en lo que quieren y la gente que no pueden enfocarse por los grandes problemas y grandes dificultades que viven. ¿De cuál es eso usted? ¿De qué tipo de persona es usted? ¿De las que se enfocan en Jesús o de las que se enfocan más en lo que está sucediendo o lo que sucede alrededor del mundo, alrededor de donde vive o de su lugar de trabajo? ¿De qué tipo de persona nosotros somos? Hay gente que se acostumbra a estar así. Hay gente que se acostumbra a lo bueno, a lo malo, a lo regular, a lo que traiga el día, a lo que traiga el año, a lo que traiga el mes, a lo que traiga lo contemporáneo, de lo político o de lo que sucede en la crisis mundial. Pero hay otros que no se conforman con lo que han vivido. Este hombre paralítico dice que lo cargaban entre 4. Y yo estoy seguro que cuando lo trataron de llevar a Jesús y vieron que hasta la puerta de la casa ya no cabía la gente estaba hasta afuera de la casa y en la puerta ya no se podía entrar. Yo estoy seguro que alguien o de ellos, de los 4 que lo cargaban, o quizá él también pudo haber dicho: métanme por el techo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Meter a alguien por el techo es hacer las cosas diferentes. Y muchas veces Dios espera que nosotros hagamos las cosas diferentes
para que Él pueda obrar en nuestra vida. Porque el humano tiene una mala costumbre o una mala aplicación de vida, que es capaz de acostumbrarse a absolutamente todo. El humano es capaz de acostumbrarse a todo. Y no es cierto, hermanos, que a veces estamos en un lugar demasiado caluroso y cuando cuando llegamos a ese lugar decimos, qué calor. Wow, qué calor, no aguanto. Pero después de unos minutos usted se adapta a la temperatura. Qué frío, decimos, wow, qué frío más impresionante. Se pone un suéter, se pone algo y de repente ya se puede acostumbrar. Es más, los hermanos lejanos que me están escuchando ahora, que se fueron de nuestro país para otro, al principio no fue fácil acostumbrarse al tipo de comida, ¿sí? A los horarios, a los climas, no fue fácil, pero de repente se terminaron acostumbrando. Bueno, ayer el Señor me permitía bendecir una pareja en casarse y el sábado anterior también. Y yo estoy seguro que cuando esa pareja comienza a vivir juntos no va a ser fácil al principio. Hay momentos muy lindos, sí. Sobre todo me decía un pastor especialista en matrimonios, me decía un día, ay, lo mejor del matrimonio es después de las 10 de la noche, me dijo. Pero esto es no apto para solteros, tapen sus oídos. El punto es que hay una etapa donde la pareja también se está acoplando y no es fácil. No es fácil saber que de repente a su pareja le huelen los pies a chipilín con queso y usted dice, wow, que este olor no se lo había sentido, no, yo no lo había visto de esta forma, wow, sin camisa, qué gran panza, y se ponía faja o qué es lo que se ponía que no se veía de esa forma, ¿no es cierto? El acople, el estarse acostumbrando a lo mismo, al principio es un poco diferente, pero después las personas terminan acostumbrándose. Oiga, y este paralítico no se había acostumbrado, no se había conformado a lo que vivía, porque yo estoy seguro que si él se hubiera acostumbrado o estaba contento, a gusto, conforme con lo que vivía cuando le dijeron, te vamos a meter por el techo, no, hombre, no, si ya estoy paralítico y si me botas de ahí, hasta el cerebro se me va a paralizar, ni me metan ahí, ¿no es cierto? A veces nosotros no tenemos mucho que perder, pero no estamos dispuestos a perder más a causa de Cristo. Y la Biblia dice, todo aquel que quiera ganar la vida la perderá, pero todo aquel que esté dispuesto a perder su vida a causa de Cristo la terminará ganando. Nadie puede ganar nada si no quiere arriesgar nada en esta vida. Todas aquellas personas que lograron grandes cosas en su vida estuvieron dispuestos a perderlo todo, y escuche bien, muchas de esas personas lo perdieron todo y comenzaron de cero. Es bonito comenzar de cero. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted reinicia sabe cuál es el camino para volver a crecer. Y mucha gente dice, no, si yo perdiera esto, yo me muero. No, si a mí me fuera así de esa forma, yo no sé, yo colapso. Y sin darte cuenta, pasaste un 2020 donde perdiste muchas cosas, hasta tu libertad por 2, 3 meses, no sé cuánto tiempo. Y aquí estás, por gracia y por misericordia de Dios. Pero si nos hubieran contado el cuento, oiga, si en enero del 2020 nos hubieran dicho, mire, viene un año donde 3 meses no van a poder salir. Viene un año donde una enfermedad va a matar a mucha gente. Viendo, ¿qué hubiera hecho usted? No, Dios guarde, Señor, ¿qué voy a hacer si hubiera muerto antes del tiempo, hermano? Y algunos documentales, no me crea a mí, algunos documentales dicen que esta enfermedad ya había sido creada, probada y hasta la cura estaba hecha hace años y que ha sido provocada. Muchas cosas apuntan a que eso es cierto, pero no nos contaron el cuento, sino que nos dejaron ir la noticia y nos dejaron ir una campaña de marketing poderosa de muertes de esto y gente muriéndose, entubándose y quedando, ¿no es cierto? Por eso Dios de repente nos agarra a quemarropa. Dios nos sorprenderá con un desierto de repente sin anunciar. Qué raro, dice la gente. Si a mí Dios me dijo que este era el año de mi promesa, qué raro. Si a mí Dios me dijo que este era el año de mi prosperidad, qué raro. Si a mí Dios me dijo que este era el año de mi rompimiento, y mira qué cosa, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque Dios es especialista en provocar a la gente que se ha dormido en sus laureles, porque Dios es especialista en sacudir a aquellos que se acostumbran
a vivir de una forma cuando su propósito es muchísimo más grande de lo que ni siquiera han imaginado en la vida. Por eso, Dios sorprendía a mucha gente sanándolo. Incluso Dios sorprendió al mismo Lázaro resucitándolo. ¿Usted cree que Lázaro esperaba que Dios lo resucitara? ¿Usted cree que si hubiera plasmado en las escrituras y Lázaro estaba bien enfermo, pero sus últimas palabras fueron: a mí mi amigo Jesús me va a venir a resucitar? Estoy seguro que hubiera quedado plasmado eso en la Biblia, pero por supuesto que no. Pero Cristo lo sorprende resucitándole, le dice: Lázaro, ven fuera. Y esta mañana yo sé que el Señor está hablando mucho, le está diciendo: Lázaro, ven fuera. ¿Qué haces en esa conformidad? ¿Qué haces en esas lágrimas? ¿Qué haces en esa depresión? ¿Qué haces creyéndole más a esa enfermedad que el mismo Dios? ¿Qué haces creyéndole más a esa crisis financiera que la misma promesa de Dios? El mundo dijo: Lázaro, muere. El espíritu de muerte dijo: bueno, ya, ¿estás listo, Lázaro? He venido para llevarte. Ven conmigo, vamos a ir a dar un paseo. Sí, pero Dios es el que siempre tiene la última palabra en su vida. Por sobre todo lo que la gente diga, lo que esta sociedad, lo que el banco, lo que cualquier persona pueda decir, la última palabra siempre la tiene Dios. Todo el mundo le decía paralítico a ese hombre: ay, va el paralítico, sí. Ay, mira, ahí lo cargan 4. Se las puede, hay de tener pisto, ¿verdad? Porque él les sabe pagar a los 4 para que lo lleven. Todo el mundo hablaba de él, pero ese paralítico sabía que en su corazón tenía una palabra, que Dios podía sanarlo. Y lo que le estoy diciendo es que muchos a lo mejor hoy están caminando bajo una parálisis familiar, bajo una parálisis financiera, bajo una parálisis emocional, y han llegado a puntos de esterilidad. Han llegado a puntos donde la esterilidad ha abrazado a su vida y no han logrado ver las promesas de Dios porque se acostumbraron a su forma de vivir. Y no solo estoy hablando que se acostumbraron a que no llegue ese milagro o no se cumpla la promesa, sino se acostumbraron a vivir desalineados con el propósito de Dios. Y Dios nunca cumplirá una promesa a nosotros si estamos desalineados con su propósito. Por eso una de las cosas importantes del cristiano es siempre buscar el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que lo va a llevar al cumplimiento de su promesa. Oiga, le dijeron: te vamos a meter por el techo. ¿Qué hubiera pensado usted? A ver, ¿qué hubiera pensado si hoy le dirían: te vamos a meter por el techo? Mira el techo de la casa donde está. Ahora mire su condición y diga: no estoy muy atlética, que digamos. ¿Qué tal me meten 4 que son medio aguados? ¿Qué tal me meten 4 que no van a resistir? ¿Qué tal si de repente el que está llevando el lazo le pica una abeja en la espalda y tiene que rascarse y suelta el lazo? Cualquier cosa puede pasar, ¿no es cierto? Pero oiga, dentro de las cosas en las que hay que arriesgar, hay que entregar la vida al Señor, siempre Dios tiene el control de todo lo que pasa. A Dios nunca se le escapa nada. A Dios nunca se le va a ir un detalle. Mire, pero Dios utilizará siempre en nosotros un instrumento necesario para tener un encuentro con Él y que nuestra vida cambie. Para que puedan venir nuevas cosas, grandes cosas en nuestra vida, Dios utilizará instrumentos. Y perdón si esto suena fuerte, pero Dios utilizará hasta el mismo diablo para sacarnos de nuestra conformidad muchas veces. Porque Él sirve a Dios. Y de acuerdo a lo que Dios dice y como Dios dice, Él reacciona. Hay muchos que una crisis financiera nos hizo llegar a los pies de Cristo, conocerlo realmente. Hay otros que una enfermedad quizá. Hay otros que una crisis familiar, no sé qué. Pero la verdad es que Dios ocupa un instrumento para darnos cuenta que solamente Él. En ese paralítico Dios ocupó su cuerpo. Oiga, Dios ocupó el cuerpo del paralítico, pero lo ocupó, si lo vemos humanamente, qué mal.
Qué mal está. Sí, pobrecito, yo que él me diera un tiro. No, qué mal está ese paralítico. Yo no pudiera vivir así. No, qué mal está ese paralítico. Yo no sé, no me hago en esa posición, ¿no es cierto? Y mientras Dios estaba diciendo a ese paralítico, estás en la posición perfecta, tienes el cuerpo perfecto, tienes las posibilidades perfectas para llevarte. Estás en tu momento plus, en tu momento élite, estás en la cima del éxito con ese cuerpo que yo permití que tuvieras, porque en poco tiempo tendrás un encuentro conmigo. Oye, tal vez usted está diciendo, no, qué prueba, no, qué es lo que pero Dios está diciendo, estás en el tiempo y en el momento ideal para tener un encuentro conmigo. Y el gran instrumento de este año, usted le conoce, lo que Dios ocupó para podernos encontrar con Él. Hubo gente que encima del virus que todos conocemos, le pasó una, le pasó otra. ¿Cuántos nos pasó? Levante su mano. Mire, por encima del virus le vino otra cosa y otra cosa y otra cosa. No, si solo falta, dijo un amigo mío, se me acercó un día de esto y me dijo, no, si solo falta que yo salga embarazado, me dijo. No puede salir embarazado. No, pero es lo único que falta. Me dijo, este año vino esto, vino lo otro. Y yo me reía con él. Y le dije, pídele a Dios que seas el primer hombre que se pueda embarazar. Porque cuando viene una cosa y otra por encima, Dios está llevándonos a un encuentro personal con Él. Y a ese paralítico lo estaba llevando a un encuentro personal con Él, pero no de una forma religiosa. Si usted me lo permite, voy a terminar de poner la plataforma del mensaje en este momento. Ese paralítico no pudo entrar por la puerta. Y tampoco Jesús salió para sanarlo. Ese paralítico tuvo que hacer algo diferente. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que al pasar de los años vemos una evolución del evangelio, pero vemos mucho cristiano religioso también que se queda en la misma forma de vivir. Así como vemos que el evangelio va evolucionando y cosas nuevas van pasando y Dios va haciendo milagros y esto y lo otro, nosotros nos conformamos a veces con la misma manera de vivir. Y así es muy difícil poder tocar la gloria de Dios y poder tener un encuentro personal con Jesucristo. El paralítico tuvo que hacer algo diferente para que Dios obrara. Y a pesar de este año tan duro, hay mucha gente que todavía está orando con el mismo nivel de enero 2020. Hay mucha gente que a pesar de este año increíble, todavía tiene el mismo nivel de fe que en enero. A pesar de este año tan difícil, hay mucha gente que todavía tiene el mismo nivel de fe, de oración, de intimidad, de cercanía con Dios que lo tuvo en enero. Y dicen, no, pero es que al final, pastor, a mí no me pasó nada. No, pastor, nosotros estamos bien. No, pastor, no hubo ningún problema. Mire, hasta aquí estamos, pero no creciste. Pero no migraste, pero no mutaste, pero no cambiaste. Y el gran problema es que Dios cuando usa un instrumento es para acercarnos más y más a Él. Y dejamos de entender las cosas. Por eso cuando ese paralítico lo llevaron, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fue lo que Dios le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y hubieron muchos ahí de los que se acercaban a Jesús solo por curiosos y de los religiosos que le dijeron, ¿cómo este puede perdonar los pecados? ¿Cómo es que dice? Y el Señor Jesús les dijo, no es más fácil decirle tus pecados te son perdonados que decirle eres sanado. ¿Sabe por qué? Porque el religioso siempre hará lo mismo que ha hecho siempre, pero sus resultados siempre serán los mismos. El religioso nunca pasará de la misma oración. El religioso siempre hará lo mismo en su familia, en su casa, en su ministerio, en la iglesia. Y siempre hará lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dijo el Señor que este era un año de rompimiento y el rompimiento, el mayor rompimiento que podemos tener es el espiritual.
Porque yo estoy seguro que cuando Dios habla de rompimiento, mucha gente dice rompimiento en la finanza, seré rico, tendré esto, tendré lo otro. Y Dios dice, un momento. No puede venir nada a tu vida si no hay un rompimiento espiritual dentro de ti. Y muchos se quedaron con el mismo nivel espiritual de cuando el año comenzó. Es lamentable ver que Dios siempre trataba de hacer las cosas diferentes. Los milagros que Dios hizo nunca los hizo de la misma forma. Las liberaciones que Dios hizo nunca las hizo de la misma forma. Dios, Cristo, siempre estaba tratando de enseñar que había muchas maneras de hacer las cosas. Ese paralítico sabía que tenía que hacer algo diferente para obtener su milagro. Y hay mucha gente esta mañana conectada que sabe que Cristo le ha hablado, que el Espíritu Santo le ha redarguido y le ha dicho, tienes que acercarte más a mí, tienes que orar más conmigo, te falta devoción en esta área, te falta cumplimiento de la palabra, te falta obediencia, te falta morir al orgullo, te falta más amor, te falta predicar más el evangelio. ¿A cuánta gente se lo predicaste? Yo me atrevería a preguntar cuánta gente se convirtió a Cristo porque usted le llevó este año. Habiendo miles y miles de oportunidades de gente que no conocía a Cristo bajo un año de pandemia, de presión financiera y de tantas cosas, ¿a cuánta gente llevó usted y llevé yo a la cruz de Cristo para que le conociera? A pesar que Dios propició una atmósfera diferente para que nosotros fuéramos usados. Mire, perdón, yo me voy a poner un poquito directo esta mañana, pero mire, hay mucha gente que no reacciona a sus llamados, que no reacciona a sus dones, que no reacciona a sus ministerios, que no reacciona a sus talentos. Y Dios dijo, no reaccionas de esta forma, no reaccionas de esta otra, no, ok, voy a permitir una pandemia mundial para que tal vez así reacciones. Y lamentablemente hay mucha gente que ni siquiera así reaccionó. Que está terminando un año de pandemia y todavía con el mismo carácter. Está terminando un año de pandemia con el mismo nivel de falta de perdón. Está terminando un año de pandemia con el mismo nivel de evangelismo. ¿Y cuánta gente se convirtió? Ninguna. ¿Y qué es lo que hiciste? No, en mi casa leíamos la Biblia, leíamos y abríamos, cerrábamos y cenábamos. Sí, muy bien, pero ¿qué más? ¿Pero qué más? ¿Qué más vino? ¿Cuánta gente fue impactada por el evangelio que Dios puso en su corazón y en el mío para poderlo compartir en un año donde fue un año de tremendas oportunidades? El 2020, el mundo lo verá como un año de colapso. El reino lo ve como un año de oportunidades para ser usado por Dios. Nunca Dios tendrá la misma percepción de una prueba, de una crisis, de un desierto, del que nosotros podamos tener. Alguien tuvo que decir gracias Dios por esta oportunidad. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Mire, hay mucha gente que se quedó con la misma alabanza de 20 años y el mismo lloriqueo de hace 20 años. Es que cada vez que yo oigo esa alabanza, y está bien. Y está bien, pero ¿qué más? Hay mucha gente que se quedó con la misma forma de evangelizar, teniendo 1000, 10,000 y 100,000 formas de evangelizar diferentes. Es que mire, nadie me hace caso cuando que cuando le comienzo a hablar de Cristo me dice, ya va de aburrido. Sí, cambiamos el tema, mejor vámonos para la pachanga. Ahí sí, vea, y todos felices y contentos. Muy bien. Pero Dios quería usarle de manera diferente. Hay mucha gente que se está lamiendo las heridas y cada vez que le preguntan, ¿y qué tal este año? Ay, si usted viera. Y tan mal que me fue. Y tan feo este volado. Y dice, una y otra y otra. Y Dios dice, te he abierto una puerta, te he abierto un umbral de oportunidades para que le digas a la gente, yo pasé por el valle de sombra y de muerte, pero Cristo estuvo conmigo y puede estar contigo también. Cristo es una obra sobrenatural en mi vida. Pastor, pero Dios no hizo nada. Estás con vida. Dios lo hizo todo. Si estamos con vida esta mañana, Él lo hizo todo.
Él es el artífice de todo, es el arquitecto, el diseñador, el ingeniero civil de la obra, todo lo que usted quiera. Fue Cristo, fue Él quien lo hizo todo, para que nosotros podamos reaccionar y hacer las cosas diferentes. Mire, Joel 2:21, dice la Biblia: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Oiga esto, esto me encanta esta parte. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. ¿Cuántos entendemos que es una buena noticia lo que Dios ha dicho? ¿Sí? Pero le cuento un secreto. Históricamente, el pueblo de Dios estaba súper bien. Dijo, ¿cómo? Si esto ya lo estamos viviendo. ¿Cómo Dios hará grandes cosas? Otras cosas diferentes, porque grandes cosas ya estamos viviendo. Hasta los árboles del campo, les habló a los animales del campo también, y les dijo el desierto, porque los pastos del desierto reverdecerán, y todo estaba verde. Porque los árboles llevarán fruto, y todos los árboles tenían fruto. Y la higuera dará la vid y darán sus frutos, y todo tenía prosperidad. Después dijo, hijo de Sión, alegraos y gozaos en Jehová. Todos estaban alegres, todos estaban gozosos. Y sigue diciendo, las eras se llenarán de trigo, y las eras estaban llenas de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y había todo eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios envía una palabra, es porque esa palabra será aprobada en nuestros corazones. ¿Sabe qué pasó justo después de esto? Que vinieron las plagas al pueblo y se quedaron sin absolutamente nada. Lo perdieron todo. Perdieron todo. Dios da una palabra y ellos lo pierden todo. ¿No es cierto que humanamente no tiene sentido? Dios da una palabra y sucede totalmente lo contrario un momento después. Ay, ay, ay. Alguien debe de entender lo que Dios está hablando esta mañana. Alguien debe de entender lo que Dios está diciendo. Sí, porque dijiste, Padre, pero esto no se parece a lo que me prometiste. Señor, ¿por qué estoy en esta crisis si tu palabra fue otra? Si tu promesa fue diferente, ¿y por qué no la veo? ¿Y por qué no se cumple? ¿Y por qué no está? Exactamente por eso, porque Dios tiene que probar nuestro corazón de hijos antes de obtener la tierra de la promesa, antes de obtener la tierra de la herencia, porque oiga bien, Dios no hereda a los esclavos. Qué feo esto, ¿sí? Porque somos esclavos por amor. Pero Dios no hereda a los esclavos. Ay, voy a ver si puedo llegar al centro de esto. Hoy sí ya me metí en problemas. Pero mire, Dios no hereda a los siervos. Dios hereda a los hijos. Por eso es que a Él le plació que fuéramos llamados hijos de Dios, con función de esclavos. Si alguien me está entendiendo, no dejamos de ser esclavos por amor, pero en nuestro corazón Él nos heredó como hijos. Pero el punto es que dice que mientras que el hijo está muy pequeño, está inmaduro, no puede ser heredero. Entonces, Dios da una herencia en el libro de Joel, pero después prueba el corazón de sus hijos. ¿Le suena la palabra saltón, revoltón? ¿Sí? Oruga, ¿le suenan unas palabras así? Eso fue justo lo que pasó el pueblo. Y yo quiero decirle algo, este año anduvo el saltón por ahí, anduvo el revoltón por ahí, anduvo una que otra oruga y por último vino la langosta, ¿no es cierto?
Vinieron muchas de esas cosas, pero Dios le dio una promesa y la puso en su corazón. Y todo lo que Dios promete, vive Jehová, que Él lo cumple. Vive Jehová, que toda promesa y palabra que ha salido de su boca, Dios la cumplirá. Pero escuche, habla de lluvias, dice, porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo, que es lo que estaban viviendo en ese momento. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El punto es que cada etapa trae su lluvia. Cada temporada trae una lluvia diferente. Y con cada lluvia viene un propósito distinto. Porque la primera lluvia, hay gente que con la primera lluvia recoge sus cosechas y eso es para ellos. Cuando viene la segunda y la lluvia temprana y la lluvia tardía después, ese lo ocupan para poder sobrevivir y comercializar. Cada lluvia trae un propósito. Lo que Dios permite en nuestra vida trae un propósito específico. Pero recuerde que pase lo que pase y traiga lo que traiga la lluvia, lo cierto es que Dios cumplirá su propósito. Nunca había sucedido nada igual en el pueblo de Israel. Vendría algo que sería histórico, pero lo histórico no sería la crisis. Lo histórico de este año no es la crisis, no es coronavirus o COVID-19. Eso no es lo histórico de este año. Lo histórico de este año es como tú y yo decidamos cerrar el año en obediencia, en propósito y entendiendo los tiempos de Dios para nuestras vidas. A Dios le plació que este tiempo una generación fuera levantada. A Dios le plació que en este tiempo una generación diera frutos diferentes. Miren, me encanta, este año me senté con mucha gente que ni siquiera imaginé lo que iba a suceder. Ayer me pasó algo parecido, me senté con alguien y estábamos hablando de un negocio y en el momento solo nos sentamos y dijo, ¿quieren comer algo? ¿Quieren tomar? Sí, por supuesto. Le dije yo, papito, traigan el menú. ¿Dónde está el menú? Hay 2 menús aquí. Bueno, pedimos. En el momento que pedimos, escuche esto, en ese momento ese hombre se sienta y comienza a hablar de Jesús. No era el tema. El tema era otro. Y comienza a hablar de Jesús y hablar de Jesús y hablar de Jesús. Y se pasó el 95% del tiempo que teníamos en esa reunión hablando de Jesús. Y por si usted me pregunta, ¿y qué pasó al final? Pues, ¿cuánto quieren saber? Levante su mano, ¿qué pasó al final? Sí, ¿le gusta? ¿Le entrate? Bien. Hay 2 o 3 por ahí que todavía, mire. Entonces al final no hablamos del negocio y no se cerró nada. Me levanté porque yo tenía un compromiso y tuve que irme. Pero hablamos de lo más importante de este mundo, que es Jesús. Y así yo le podría decir con tanta gente que me senté que la intención era otra y al final Cristo fue lo que prevaleció durante todas esas pláticas. Si usted me pregunta, este año para mí fue impactante. Y este año fue uno de los años donde más he hablado de Jesús. No de la crisis. Porque usted me pregunta, ay pastor, pero a usted le fue bien. Solo cada quien sabe cómo le aprieta el zapato. Cada uno sabe. Miren, aquí todos sonrientes y todo, pero ay, gran uñero que tiene ahí, ¿verdad? Pero el punto es que hasta aquí Jehová nos ayudó. Y tuvimos tantas oportunidades de hablar de Dios, tantas oportunidades de no ver nuestra parálisis, sino de ver nuestra oportunidad de hablar de Jesús. Ese hombre dijo, estoy en una camilla, 4 personas conmigo y la puerta no la puedo atravesar. Jesús no va a salir a sanarme, tengo que buscar la forma. ¿Cuál es la oportunidad que tengo de llegar a Jesús? No se llamó crisis, no se llamó desierto, no se llamó enfermedad, no se llamó como quizá tú le llamaste, se llamó oportunidad para acercarnos más a Jesús y propagar el evangelio de la paz. Así se llamó. Pregunta, ¿aprovechaste tu tiempo? Ay, porque mire, yo cada vez que me evalúo me da aflicción.
y me voy a ministrar con usted. Para mí no hice lo suficiente. Pude haber hecho más. Pude haber hecho más. Pero todavía no me he muerto. Tengo una oportunidad como también usted la tiene. Todavía el tiempo está contando, pero el año no se ha terminado. Y hay mucha gente que el Espíritu Santo pondrá en su corazón y pondrá en su mente y pondrá en la mía también para cerrar este año presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama oportunidad. Este mensaje es de exhortación, pero también es de oportunidad. La lluvia temprana solamente motiva para la lluvia tardía. Lo explico de esta manera. Todas las cosas buenas, grandiosas que Dios ha hecho en nuestra vida, solamente debe catapultarnos para lo mejor de Cristo. El año 2020 trajo lo que trajo, pero simplemente es una catapulta para lo que Dios trae el nuevo año. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con tu familia. Dios no ha terminado con tu finanzas. Dios no ha terminado con las promesas. Dios todavía no ha terminado y todo lo que Dios comienza, Él lo terminará. Todo lo que comienza, Él lo termina. Comenzó con David dándole una palabra. Ya estaba el muchacho en el campo cuidando las bestias. Dijo el profeta, aquí me falta uno. Hay algo, hay alguien que falta. No. Si aquí está, no, hay alguien que falta. Y yo quiero lanzar una palabra para todos aquellos que estaban fuera de su propósito. Cristo te está diciendo esta mañana, aquí hay alguien que falta. Aquí hay alguien que falta. Y no hablo del servicio. No hablo del servicio porque el servicio solamente es un adorno, no es un fruto. El servicio solamente es una herramienta, pero no es el manifiesto de lo que hay en nuestro corazón, sino nuestra actitud. No es el servicio en sí. Se trata de nuestro corazón. Mire, siempre el enemigo tratará de frenar lo nuevo que Dios trae para nuestras vidas. Por eso cuando Dios mete a Jesús en el desierto, ¿para qué lo metió? ¿Para que aguantara hambre? ¿Para qué lo metió? Algunos dicen, lo metió en el desierto porque luego él iba a servir. ¿Sabe para qué lo metió? Para que Satanás lo tentara. Y Jesús demostrara quién realmente era él. No para Dios, no para él mismo, sino para nosotros. Porque él sabía quién era. Jesús sabía a quién había metido al desierto. Había metido a su hijo. Y la identidad de hijo te define. La identidad de hijo te identifica por las actitudes que tienes. No porque eres llamado hijo de Dios, sino por las actitudes que tienes y por las reacciones que tenemos. Oye, escuche esto, a ese hombre, a ese paralítico, lo definió la reacción que tuvo en ese momento. ¿Cómo reaccionaste en todo el 2020? ¿Cómo reaccionaste frente a esta pandemia, frente a esta crisis, frente a este año, frente a milagros no sucedidos, frente a promesas no cumplidas? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccioné delante de Dios? Cada ser humano reacciona de una manera diferente, ¿no es cierto? Porque si en este momento comienza a temblar, muchos de los que están aquí saldrían corriendo y ya no verían ni la cámara. Otros solo le vería la cara pálida. Y otros me escribirían por el chat diciéndome, pastor, me voy a cambiar la ropa interior. No, pero todos reaccionarían de forma diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque todos reaccionamos distinto. Pero Dios espera la reacción de un hijo frente a un desierto. Un hijo de verdad.
No espera la reacción del esclavo o del siervo en el desierto. Escuche, no espera la reacción de servicio en un desierto, no. Él espera la reacción de un hijo. Un hijo nunca pierde la fe. Un hijo es leal. Un hijo es fiel. Por eso dice la Biblia que el oro debe de ser probado. No para que el oro sepa que es oro, sino para que la gente pueda apreciar que realmente es oro y pueda pagar el valor por el oro. ¿Cuántos fueron pasados por fuego este año? ¿Cuántos fuimos pasados por agua este año? Y no nos quemamos ni nos ahogamos, como dice la palabra. Estamos aquí expectantes al nuevo año que Dios trae para nosotros. Mire, el problema es que nosotros muchas veces no nos conocemos lo suficiente. Por eso no logramos creer. Termino. Aunque usted no lo crea, mucha gente de la que estamos viendo ahora por esta cámara no se conoce. Mucha gente no conoce las grandes capacidades, los grandes ministerios y los grandes dones que Dios le ha dado y se ha conformado a vivir como paralítico. Y se ha conformado a vivir, no, vaya, hagamos una oración de 2 segundos, Señor, amén, y ya. Y eso es todo. Y se ha conformado nada más a conectarse en los cultos de miércoles y domingo, y eso es todo. Esa es toda su vida espiritual, porque están paralíticos espirituales. Cuando Dios tiene muchas cosas más para ellos. Cuando Dios tiene ministerios grandes, tiene gente a la cual Dios ya preparó sus corazones para poderles hablar del Señor. Y todavía están tras bambalinas, temblándoles las piernas por exponer un evangelio de la gracia cuando Dios ya te capacitó, cuando Dios ya te preparó. Los desiertos que has pasado no han sido en vano. Los grandes problemas que hemos pasado no han sido en vano, han sido para que Dios se glorifique y tengamos la moral, la fuerza y el empoderamiento espiritual para hablarles a otros de un Cristo que vive, de un Cristo que es real, de un Cristo que empodera, que cambia vidas y que puede cambiar la existencia de cualquiera que crea en Él. Por eso Dios permite lugares incómodos para que podamos ser catapultados. Yo recuerdo muy bien que a mí se acercaba un profesor que era consejero en el colegio, se me acercaba y me decía, ¿y qué pasa con estas notas? No le voy a decir cuánto sacaba. Bueno, era entre 7 y 9, pero no llegaba al 10. Así era mi historia. Ah, mentira, estoy predicando. Pero el punto es que me decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no mejoras en tus notas? Y le decía, no puedo. No puedo mejorar, no puedo dar más. Y me decía, claro que sí puedes. Y se sentó un día conmigo y me dijo, ven, siéntate. ¿Por qué dices que no puedes? ¿Qué haces para sacar estas notas? Y le dije, yo hago esto, esto y lo otro. Y se puso a reír y me dijo, en conclusión, no haces nada por mejorar tus notas. Me dijo. Debes de hacer esto, esto y esto. Y tenía toda la razón ese hombre. Yo no estaba haciendo absolutamente nada. Y llegué a creer un día que era medio topado. Y la verdad es que no era medio topado, era muy topado. No, era bien haragán para hacer las cosas. Era bien haragán para estudiar y para... Entonces él me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Debes de motivarte por la recompensa. Me enseñó cómo mejorar mi desempeño académico. Yo no estaba haciendo absolutamente nada. Hace un par de semanas me senté con unas personas de la empresa, me senté y les dije, ¿qué pasa? No, es que no sale, no es que no se da, no es que no se puede. Me senté y siempre he hecho esto cuando he tenido grupos de venta a mi cargo y le dije, venga, vamos a hacer una métrica rápido. Ok, ¿cuánto tiempo está haciendo? ¿Cuánto tiempo dedica a esto? ¿Cuánto tiempo dedica a Y a veces cuando aterrizamos los temas nos damos cuenta que no estamos haciendo mucho. Ni por Cristo, ni por nosotros.
sino simplemente estamos pasando el día a día y creemos que estamos bajo afán, bajo ansiedad, sin ser efectivos ni tener resultados diferentes. Ese hombre me enseñó a vivir de una forma diferente académicamente. Y me preparó porque posteriormente me tocó trabajar y estudiar, y lo que hemos trabajado y estudiado en la universidad sabemos lo difícil que es eso. Partirse en dos, en esfuerzo, en tiempo, es muy difícil. Cuando Dios lanza una palabra, es porque esa palabra será probada en nuestros corazones antes que venga el cumplimiento de la misma, pero Dios ya te preparó y ya te enseñó de cómo pasar ese desierto, de cómo pasar ese fuego, para que Él se glorifique y se manifieste en tu vida. Y siempre Dios permitirá a alguien que moverá las cosas y cambiará tu vida, a veces para bien, a veces para mal. Y repito, no es que Dios vaya a permitir las cosas para mal, sino la persona que ponga ahí no será una persona de bien. Ocuparás el mismo diablo si es necesario para sacudirte, pero Dios no permitirá que un año 2021 lo vivas igual. Yo recuerdo cuando yo trabajé en el sistema financiero, y la última institución financiera donde yo llegué, yo venía de trabajar, yo tuve un jefe que se llamaba Carlos Mario, era buenísimo, le decían el lobo solitario a ese hombre, porque siempre trabajaba solo en ventas, era muy reconocido. Y yo recuerdo que ese hombre me enseñó a trabajar y siempre era muy malcriado. Y cuando yo llegaba con mis resultados y me decía, mira, y esto me traes, y yo me había matado todo, y esto me traes, pena me das, vergüenza, regresate, anda, trae algo. Y era un hombre exigente, pero al extremo, increíblemente, pero ese hombre me enseñó también a trabajar. Recuerdo que cuando me cambié de institución financiera y llegué y me sentaron y les dije, ok, ¿cuáles son las metas aquí? Me comenzaron a sacar las metas. Yo solo me quedé viendo, yo creí que eran metas semanales. Porque el hombre que me había enseñado a trabajar bien. Y en ese lugar que pagaban mejor, pedían menos de la mitad de la meta de lo que ese hombre, con la mitad del sueldo que yo ganaba, me exigía más y me sacaba muchísimo más de lo que yo podía dar. Cuando llegué a ese lugar, y gloria a Dios y toda la gloria sea para Dios, comencé a despuntar desde en la primera semana llegué a la meta mensual, que nadie llegaba a la meta mensual, o muy pocos llegaban de los que estaban ahí. Me odiaron, usted sabe que eso es, me odiaron y dijeron y no, porque en el primer mes que yo estuve ahí cambiaron las metas, las subieron al triple las metas. ¿Qué hiciste vos? Que no sé, pero al final me amaron. ¿Sabe por qué? Porque esa gente ganó mucho dinero y se dieron cuenta que podían dar más de lo que daban hasta ese momento. Cristo permitirá muchas circunstancias y muchas cosas para demostrarte que puedes dar más, para demostrarte que hay mucho potencial en ti, para demostrarte que el ministerio que te ha dado lo puedes desempeñar, para demostrarte que puedes iniciar un ministerio, para demostrarte que puedes tener una familia diferente, para demostrarte que puedes tener una vida diferente, para demostrarte y retarte a cosas mejores. Viene un año 2021 y si no tienes metas personales, vas a fracasar. Y las metas personales deben comenzar por lo espiritual. ¿A cuántas cosas te has comprometido con Dios que vas a morir en el 2020 antes de comenzar en el 2021? ¿A cuántas cosas te has comprometido con Dios? ¿A cuántas metas te has comprometido con Dios que vas a comenzar en el 2021 espiritualmente? ¿A cuánta gente vas a evangelizar? ¿Cuánto tiempo vas a leer la Biblia? ¿Qué más vas a hacer por el ministerio que Dios te ha dado? ¿Cómo vas a explotar tus dones? ¿Cómo vas a explotar tus talentos? ¿Qué meta tienes para el otro año? No, es que yo con solo que tenga comidita eres mediocre, perdón. Pero no se trata de solamente vivir el día a día, se trata que Dios te dio talentos y te dio dones también para salir adelante, para retarte y enseñarte que Dios tiene grandes cosas en el 2021 para tu vida, que Dios no es un Dios mediocre, que Dios no es un Dios conformista, que Dios no es un Dios que permite los desiertos para matarte en Él, sino lo que Dios quiere es que crezcamos y que un año 2021 sea un año de empoderamiento, sea un año diferente, donde la gloria de Dios la podamos ver a un nivel distinto y así vivir por Él y para Él.